trabajar con lo que es cálculo de dosis. No es un tema difícil, realmente. Tal vez cuesta un poco comprenderlo al principio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se van a asustar, Sergio, otra vez no te entiendo nada, y demás. Entonces, ¿qué les recomiendo? Practiquen lo que es regla de 3, ¿sí? La regla de 3 simple, lo mismo que ya veníamos viendo desde la secundaria. Refresquen no solamente eso, cómo era que se hacía una regla de 3 y no mucho más. Y tengan una calculadora a mano, aunque sea del celular, no hay drama. ¿Sí? Una calculadora simple que pueda hacer multiplicaciones y divisiones, nada más, no tiene que ser científica, con una simple vamos más que bien. Y necesariamente tengan un cuaderno para tomar apuntes, ¿sí? Si bien ahora tal vez lo tienen y van anotando algo, la semana que viene y la próxima semana sí ténganlo, porque así van desarrollando los ejercicios en paralelo y cualquier duda o consulta lo vamos resolviendo ahí. ¿Sí? Las últimas 2 clases, la que viene y la próxima, vamos a empezar 15:30 hasta 17:30, vamos a optimizar más el tiempo, así podemos ir más despacio con lo que es cálculo de dosis, porque es algo muy importante y no es difícil realmente aprender, pero bueno, para evacuar bien las dudas vamos a tomar todo el tiempo, ¿sí? Bien. Con lo que es vías de administración de fármacos, la semana pasada estuvimos viendo las formas de presentación de estos fármacos, cómo nosotros los podemos encontrar, cuáles son algunos de los ejemplos más comunes de cada uno de estos tipos, sean comprimidos, sean geles, sean ampollas y demás, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es cómo administrar cada uno de esos. Si bien parece algo tonto, no es tan simple como parece y tiene ciertas diferencias. Si estuviéramos en la presencialidad, seguramente me dejaría pinchar por alguno de ustedes para que vean cómo se realizan algunas técnicas. No podemos, lo haremos tal vez el año que viene, si es que sigo con ustedes, cosa que dudo, pero lo podríamos hacer. La vía de administración, ¿sí? Es muy importante porque no todos los fármacos se administran de igual forma. Y yo acá les voy a compartir cuáles son estas vías de administración, las más comunes, sobre todo porque hay 2 o 3 que nosotros no utilizamos, lo utilizan solamente los médicos y a veces directamente en quirófano, así que por eso ni las menciono hoy. Bien. Entre paréntesis ustedes van a ver unas iniciales. Eso es importante que ustedes sepan identificar. ¿Por qué? Porque cuando los médicos realizan las indicaciones de administración de fármacos, necesariamente tienen que colocar mediante qué vía de administración tiene que ser. ¿Por qué? Por ejemplo, el ibuprofeno, si bien nosotros estamos acostumbrados a verlo en administración vía oral, en pastillas, comprimidos, cápsulas o lo que fuere, también se encuentra disponible en ampolla, ¿bien? E incluso se encuentra disponible en jalea. Bien, hay cremas con ibuprofeno para realizar masajes locales, entonces necesariamente nosotros tenemos que tener mediante qué vía lo tenemos que administrar, ¿sí? Y si la indicación no lo dice, nosotros lo tenemos que preguntar, ¿bien? ¿Por qué? Porque dependiendo de la vía de administración va a cambiar también la dosificación, ¿sí? Por ejemplo, el omeprazol, las capsulitas comunes de omeprazol, vienen de 20 miligramos. La ampolla para administrar intravenosa viene de 40 miligramos, ¿sí? Entonces, preguntamos, ¿se quiere los 40 miligramos que realmente tiene la ampolla o tenemos que administrar 20 para equiparar con la cápsula? ¿Sí? El ibuprofeno viene de 400 o 600 miligramos en comprimidos y en ampolla viene solamente de 400 miligramos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener presente eso. Bien, parece una tontería, pero realmente no lo es, ¿sí? Con lo que
es la administración por vía oral. Nosotros tenemos dos clásicas, la primera y principal, que es la vía oral común, donde el sujeto de atención ingiere esta pastilla y va directamente a vía enteral, es decir, va directamente al estómago, ¿sí? Contraindicaciones, por supuesto, un paciente que no esté lúcido, un paciente que no pueda tragar, o que tenga dificultades para tragar, o que tenga mal manejo de vía aérea. Es decir, un paciente, por ejemplo, que con una ACV, ¿sí?, no tiene buen manejo de vía aérea y no tiene buen manejo de secreciones tampoco. Es decir, va a tener la garganta llena de moco porque no puede expectorar, no puede eliminar esos mocos y por lo tanto no va a poder ingerir la pastilla por vía oral. ¿Bien? ¿Qué va a necesitar este paciente? Tal vez una sonda nasogástrica para alimentación o para débito, como las que ya habíamos visto, y esta pastilla por vía oral se administra a través de la sonda nasogástrica. Ahora vamos a ver cómo era eso, ¿bien? Pero sepan que esa es la principal diferencia, no es un impedimento administrar vía oral cuando el paciente no puede tragar, sino que tenemos que modificar esa administración, ¿sí? Siempre que se pueda. Con respecto a los comprimidos sublinguales, son aquellos que, como bien lo dice la palabra, se colocan debajo de la lengua y no se tragan, ¿sí?, sino que se tienen que dejar disolver, ¿bien?, por la saliva y se tiene que ingerir o se ingiere sola, sin voluntad de la persona, a través de las glándulas salivales, ¿sí? Entonces ingresa directamente al torrente sanguíneo por ahí, ¿bien? No hay tantos comprimidos realmente sublinguales, son pocos, pero se lo van a encontrar, ¿bien? Y la sigla es SL. Cuando nosotros nos dicen SL es sublingual, BO, vía oral, ¿bien? La alternativa para administrar esta pastilla común de vía oral es a través de la sonda nasogástrica, ¿sí? La sonda nasogástrica nosotros ya lo habíamos visto en introducción 2, que es esa sonda o ese catéter flexible que se coloca desde una fosa nasal y llega directamente al estómago, ¿sí? No sé si se llega a apreciar, pero acá tiene unas pequeñas cavidades que es por donde va a salir todo el contenido que nosotros pasemos por acá. Va a salir o se va a liberar directamente en el estómago y les coloqué, además, la jeringa de Bonneau. Bien, si alguien no la conoce, esta es una jeringa que tiene una estructura muy similar a las jeringas clásicas, solamente que el pico es mucho más ancho, ¿sí? ¿Para qué sirve este pico ancho? Para dos cosas. Nosotros lo habíamos visto que es para, por ejemplo, realizar un lavado vesical a través de una sonda vesical, ¿sí? Y también sirve para administrar medicación por vía oral a través de la sonda nasogástrica, ¿sí? Este pico ancho entra justo en el extremo distal de la sonda nasogástrica, ¿sí? Entonces, si no es vía oral, se lo pueden indicar que lo administren a través de sonda nasogástrica, ¿sí? Y necesariamente, si tiene este tipo de sonda, van a necesitar una jeringa de Bonneau, ¿bien? Estas jeringas tienen la particularidad de que vienen de 50 o 60 centímetros o milímetros, a diferencia de las comunes que vienen de 1, 3, 5, 10 o 20, ¿sí? Las jeringas comunes que alguna vez habrán visto, vienen de esos volúmenes. Las de Bonneau no vienen más chicas, solamente de 50 o de 60 milímetros. ¿Bien? Mililitros, perdón. Entonces es importante que siempre que tengan que administrar algo por sonda nasogástrica tengan al menos una de estas y se puede reutilizar, ¿sí? Porque recuerden que por sonda nasogástrica no es nada estéril, solamente es limpio, entonces si a esta jeringa la lavamos, la podemos reutilizar, ¿sí? La dejamos en la unidad del paciente, en la mesita, en la mesa de luz, en lo que tenga, podemos dejarla siempre resguardada y antes de reutilizarla la volvemos a lavar, pero sepan que se puede, ¿sí? Para administrar algo por sonda nasogástrica es recomendable siempre tratar de disolver previamente esto, ¿sí? Es decir, si tenemos algún mortero, ¿vieron esos que se utilizan para la cocina? Los morteritos clásicos de, creo que son cerámica, una cerámica o algo por el estilo. Triturar esta pastilla, si no se lo tiene, porque las pocas veces que hay se los roban a los morteros y es real. Lo que tenemos que hacer es
picarlas, triturarlas, ¿sí? Con un poquito de anticipación, las depositamos en la jeringa y las dejamos con agua, ¿bien? ¿Por qué? Para que se vaya disolviendo o se vaya ablandando, ¿sí? ¿Es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque si no se puede ocluir esta sonda nasogástrica y la perdemos y hay que cambiarla y demás, ¿sí? Y si se tapa y nosotros ejercemos mucha presión con esta jeringa, nos revienta en la cara, se nos salpica la cara, el ambo y demás, con el comprimido, ¿sí? Entonces, tómense su tiempo, media hora antes, la disuelven con algún mortero, la trituran con algún frasquito que tengan disponible, incluso con la tijera, y lo disuelven con agua. Si pueden agua tibia, mejor, no le va a hacer falta. ¿Bien? Es importante, sobre todo, si más allá de esta, recuerden, estas eran calibre K9, K10 o K11. Si tenemos la K108, que es la más finita que habíamos visto anteriormente, se va a tapar mucho más fácil, ¿sí? Sobre todo, algo que puede hacer más propenso a que se tape es el omeprazol, ¿sí? Cuando nosotros abrimos la cápsula de omeprazol y lo metemos en esta jeringa, esta cápsula tiene pelotitas blancas adentro que son bastante rígidas, entonces eso va a ser más propenso a que se tape esto. Bien, tengan cuidado con la administración porque se les puede tapar seguramente, sobre todo si no realizan un purgado previo. ¿Cómo realizan un purgado previo? Con agua, simple, agua de la canilla, ¿sí? No es necesario que sea agua estéril y en particular está contraindicado que se lo prepare o se lo administre con agua destilada estéril, salvo indicaciones específicas, ¿sí? Hay ampollitas de agua destilada o hay sachets o frascos de agua destilada y en muchos lugares se utilizan eso para preparar medicación para administrar por sonda, pero realmente está contraindicado porque produce gastritis, ¿sí? Así que ojo con eso, el agua destilada no es tan buena como parece, para algunas cosas sí, para medicación no. Siempre agua de la canilla, agua potable. ¿Bien? Con respecto a lo que son vías parenterales, y grábense esto a fuego, parenteral es siempre por vena, enteral es siempre al estómago, ¿sí? Esto es enteral, vía oral es enteral, nasogástrica es enteral, al igual que la alimentación que se pasa por sonda nasogástrica es enteral. Parenteral es todo lo que tiene que ver con venas, ¿sí? Al igual que la nutrición parenteral, que también va por vena, ¿sí? Esa discriminación que tienen que hacer ustedes es vital, ¿sí? Realmente es vital. Con respecto a la administración por vías parenterales, nosotros tenemos principalmente 4, ¿sí? La intramuscular, que las siglas es IM, subcutáneo, que las siglas es SC, intravenoso, lo pueden encontrar de dos formas, o intravenoso con IB o endovenoso con EB. Endo significa dentro, entonces es lo mismo, ¿sí? Esta la pueden encontrar de dos formas, sobre todo si leen un vademecum, en algunas les va a aparecer intra y en otro endo, es lo mismo, ¿sí? O incluso en las ampollitas les puede aparecer EB y M, ¿sí? Y eso es un indicador de que se puede administrar intravenoso o endovenoso y además intramuscular, ¿sí? Por ejemplo, el ibuprofeno, que estuvimos viendo recién, se puede administrar intravenoso, por ejemplo, diluido, o intramuscular puro, la misma ampolla, ¿sí? Y así se van a encontrar muchos fármacos. Es importante que recuerden esto porque en las ampollas lo van a ver así. Lo van a ver con siglas y no lo van a ver con el texto completo, ¿sí? Entonces, esto también a fuego. Intradérmico o subdérmico, también lo pueden encontrar de las dos formas, ¿sí? Esta es un poco más rara de presenciar. Hay algunos fármacos intradérmicos, pero realmente no se aplica tanto, ¿sí? Siempre se va a lo subcutáneo, intravenoso y en lo ambulatorio a lo intramuscular. ¿Bien? ¿Por qué? Se preguntarán por qué va directo a venas si acá estamos inyectando en el músculo, acá en el tejido subcutáneo, intravenoso o intradérmico, porque en todas esas terminaciones hay venas o capilares, ¿sí? Recuerden, si ya vieron
en anatofisio circulatorio, nosotros tenemos venas, vénulas, capilares. Esos capilares se convierten en arteriolas y después en arterias, ¿sí? Es un trayecto de ida y vuelta, entonces siempre en el cuerpo va a haber una vena o un capilar. Un capilar es una vena muy chiquitita. Por eso siempre que tenemos algún corte, siempre vamos a sangrar. Siempre, por más de que sea mínimo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de todas formas llegamos a un capilar. ¿Sí? ¿En qué se va a diferenciar esto? En la graduación en la que nosotros coloquemos esa jeringa. ¿Sí? Intramuscular, recuerden, siempre va a ser a 90 grados. Siempre. ¿Bien? ¿Qué es a 90 grados? Que la aguja y la jeringa tienen que estar rectas al lugar donde nosotros la vayamos a colocar. ¿Sí? Tenemos el tejido, el cual nosotros vamos a pinchar, y la aguja y la jeringa tienen que estar siempre rectas, a 90 grados. ¿Bien? Con respecto a la inyección subcutánea, la ubicación tiene que ser a 45 grados. Entonces, si no recuerdan esto de los ángulos de la primaria, ¿se acuerdan que nos hacían hacer con el transportador y demás? Empiécenlo a repasar. ¿Cómo es 90 grados en una L? ¿Cómo es 45? Es como si fuera la boca del Pac-Man. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de inyecciones intravenosas, tiene que ser en un ángulo entre 25 y 30 grados. Es decir, va a ser más chiquito que el ángulo de 45, pero no va a estar tan acostado como si fuera a 0 grados. ¿Sí? El ángulo es mucho inferior, ahora vamos a ver algo de eso. Y cuando nosotros hablamos de intradérmicas, porque se ubican directamente dentro de la dermis, ¿sí? La primera capa de la piel, la graduación tiene que ser entre 10 y 15%. ¿Sí? Intravenoso, por supuesto, vamos a pinchar directamente una vena, entonces hay que empezar a palpar venas, y ¿quién mejor que ustedes mismos? ¿Sí? Háganse presión en algún brazo con algo, o díganle a alguien que les apriete fuerte el brazo y empiecen a palparse las venas. ¿Sí? La forma correcta para empezar a palpar es con 2 dedos o con 3 dedos y seguir todo el trayecto de la vena a ver hasta dónde llega. ¿Sí? No siempre, pero mayormente los hombres tienen una prominencia donde se ven un poco más las venas. Muchas mujeres también, por eso digo no siempre, pero hay muchos hombres con venas muy chiquititas y mujeres con venas muy chiquititas. Entonces empiecen a ubicarse ustedes dónde tienen las venas. ¿Sí? Y esto es un consejo tonto y no tonto. ¿Por qué? Porque la anatomía no cambia. ¿Sí? Vieron que ustedes ahora en anatoficio están estudiando órganos, aparatos y sistemas. Bien, eso funciona igual para el común de la población. ¿Sí? Es decir, si una persona tiene el hígado de un lado, otra persona va a tener el hígado exactamente ubicado en el mismo lugar. Sea más gordo, sea más flaco, sea más alto, sea más bajo, siempre se va a ubicar igual. ¿Sí? Entonces, por eso es vital que ustedes estudien anatomía y que repasen anatomía con ustedes mismos, porque donde ustedes tienen una vena, otra persona también la va a tener. ¿Sí? Y si no llegan a palpar la vena o no la llegan a encontrar, por anatomía la localizan. ¿Sí? Entonces es vital eso. ¿Bien? Ahora vamos a ver unos videitos de esto, si llegamos hasta acá. Bien. ¿Qué es esto? Estos son los distintos tipos de agujas que ustedes se van a encontrar, ¿bien? Para estas administraciones, ¿sí? Sea intramuscular, sea subcutáneo, sea intravenoso o sea intradérmico. ¿Y por qué les pongo esto? Porque para algunas cosas se pueden utilizar las mismas, para otras cosas no. ¿Qué es esto? Nosotros para administrar inyecciones intramusculares, ¿sí? Vamos a necesitar agujas más largas, ¿sí? No más gruesas, sino más largas. Para tejido subcutáneo, que es ese tejido adiposo, ese tejido lleno de grasa, vamos a necesitar agujas no solamente más cortas, sino que también más finas. ¿Bien? Para intravenosas, si bien hay tamaños que son más cortos, el grosor, ¿sí? Va a ser igual que
la intramuscular. Ahora lo vamos a ver si no entienden esto. ¿Bien? ¿Por qué? Acá, por ejemplo, tenemos un tipo de aguja, ¿bien? Y esto que ustedes ven acá, que es un valor que tiene un por en el medio, que dice 50 por 8, ¿sí? Son las agujas 58, se las llaman así, ¿bien? O 50 por 8. ¿Esto de qué nos está hablando? Este 50 a nosotros nos indica el largo, ¿bien? Que tiene esa aguja. Y ese 8 nos está hablando del diámetro, es decir, del grosor, ¿sí? Esta, al ser 58, es utilizada para inyecciones intramusculares. Es la aguja más larga de todas, ¿sí? Esta que tenemos acá abajo es 48. No sé si lo llegan a ver, ¿sí? 48 nos está hablando que 40 va a ser el largo, que es un poco más corta que esta, y 8 nos está hablando del diámetro. Es exactamente el mismo grosor. Son igual de gruesas, solamente que esta es un poquito más corta. ¿Bien? Y acá tenemos otra que es 25,8. 25 es el largo y 8 es el grosor. 25,8 es la aguja utilizada para inyecciones intravenosas o para sacar sangre y demás, ¿sí? 48 y 58 son ambas utilizadas para inyecciones intramusculares, ¿sí? Ahora, ¿puedo utilizar 48 o 58 en lugar de una 25,8 que es intravenosa? Sí, totalmente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo solamente tengo que introducir la punta o el bisel de la aguja, que ahora vamos a ver cómo se ve, ¿sí? Y el grosor es exactamente igual, 8, 8, 8. Entonces no es que una va a doler más que la otra, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, hay que meter menos. Exactamente. Es más, en cualquiera de estas tres agujas hay que meter exactamente lo mismo, ¿sí? Para sacar sangre o para administrar intravenoso, ojo. Para intravenoso sirve cualquiera de estas tres. O para sacar sangre también sirve cualquiera de estas tres. Para intramuscular, sí o sí, estas dos. Bien, para intramuscular 48 o 58, para intravenosa 25,8 o cualquiera de las otras. Esta, que el calibre es 16,5, es la aguja para administrar inyecciones subcutáneas, ¿sí? 16 es el largo, es mucho más cortita que estas, y 5 es el diámetro, también es más chiquita que estas, ¿sí? Y ahora la vamos a ver cómo se ven en comparación. Y finalmente tenemos estas agujitas que son las 25-12 o 25 por 12 o agujas rosas o agujas de carga. ¿Para qué sirven esto? Básicamente para preparar la medicación, ¿sí? O para pinchar a alguien que no te cae bien. Chiste. Pero estas son para preparar la medicación porque al ser más gruesas, ¿sí? La carga va a ser mucho más rápida. Y después lo vamos a ver cuando nosotros tengamos que reconstituir o diluir algún medicamento, ¿sí? Esa reconstitución, que es a un sólido, a un polvo, agregarle líquido, ¿bien? En estas que son de un grosor más chiquito que estas, pueden llegar a taparse. En cambio en estas, no. ¿Bien? ¿De qué corno estoy hablando? De esto, ¿sí? Estas son las agujas de carga, las 25-12, ¿bien? Esta es la subcutánea, ve que es más chiquita y además más finita que estas. Y la intravenosa, ¿sí? La intravenosa es la 25,8, intramuscular esta es 48 y la 58 es más o menos por acá de largo, ¿sí? Ven que principalmente se diferencian en el grosor y en el largo, ¿bien? Sea intravenosa, intramuscular, cualquiera de las 8, 25,8, 48 o 58 siempre van a ser de color verde, este verde clarito, ¿sí? Las subcutáneas siempre van a ser naranjas y las de carga o las 25-12 van a ser estas rosas, ¿sí? Profe, Son más gruesas. Si no tenemos alguna de estas, ¿podemos aplicar con esta? Y sí, realmente sí. profe, si el paciente es muy obeso, ¿también se Sí. pone a 58 ¿Para qué? para una intramuscular, por ejemplo? Sí, porque no hay más. No hay más grande que eso.
habría que recurrir tal vez a un catéter, pero si es obeso mórbido, ¿sí? Podemos utilizar una 58 y hacer presión. Profe, Bien. y mi Sí, duda es, ¿tiene que ingresar, o sea, en una intramuscular, todo a lo largo de la jeringa? la jeringa no, la aguja. De la aguja, perdón. Sí, todo. Ay, qué impresión. Exactamente. Por eso es bueno ser enfermero y no ser paciente. Porque si sos paciente te pinchan a vos, si sos enfermero vos pinchas. Pero sí, tiene que entrar todo. ¿Bien? Cuando nosotros hablábamos de que para intravenosa, por ejemplo, que es esto, o para sacar sangre, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de las que son 8. 25-8, 48 o 58. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que introducir es solamente esto que se llama bisel. ¿Sí? Ven que toda la estructura de la aguja es igual y la punta cambia, tiene un corte en diagonal. ¿Sí? Ese corte en diagonal se llama bisel. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que introducir el bisel y apenas un poquitito más en la vena para o sacar sangre o para pasar medicación. Entonces, con que entre esto o con que entre esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Al paciente le va a dar un poco más de impresión, no a nosotros. ¿Por qué? Porque el diámetro es exactamente igual. ¿Sí? ¿Qué diferencias tienen? Por ejemplo, cuando nosotros cargamos los tubos de laboratorio para la sangre, ¿sí? Con estas, con las 25-8, vamos a tener un mayor control y menor posibilidad de que esto se doble o se quiebre, ¿sí? La aguja más grande va a ser más difícil de manejar y vamos a tener menor riesgo nosotros con estas, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros tenemos que pinchar los tubos de laboratorio para cargarlos, que es de una silicona bastante rígida, y si hacemos mucha presión, esta aguja larga se puede doblar, y ni hablar de una 58 que es más larga todavía, ¿sí? E incluso se puede quebrar, y tenemos el riesgo nosotros de que nos salpique fluidos y demás, ¿sí? ¿Podemos sacar sangre con una subcutánea? Sí, por supuesto, ¿sí? Si una persona tiene venas muy finitas, está en tratamiento de quimioterapia o realmente tiene venas caprichosas que no quieren surgir, con subcutánea vamos bien, ¿sí? Se puede sacar con esta y también le va a doler más y capaz un poquito más porque es más grueso, pero se puede, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Podemos usarlo para cualquiera? Sí. Esta es una pistolita para colocar catéteres intraóseos, ¿sí? Dentro del hueso. ¿Se utiliza? Sí, rara vez, pero se utiliza. Se presencia mucho en pediatría, ¿bien? En neo, en lactantes, y en algún politrauma grave también, donde realmente se dificulte por X motivo colocar un acceso venoso, ¿sí? Se utiliza la inyección intraósea, ¿bien? Esta es una pistolita que es similar a un taladro, y estos son los catéteres o agujas que se utilizan, ¿sí? Hay un video explicativo de esto. Una pregunta, profe. Pregunte. Enfermería da también intraóseo, ¿no? Sí, tal vez más los médicos que nosotros, pero sí. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Odio esta clase. Sí. ¿Por qué? Odio esta clase. ¿Por qué? De chico tuve un pequeño traumita con agujas, dolor y no poder moverme. Bueno, pensá que ahora sos el enfermero. Claro, ahora dedicarme a trauma urgente. ¿Dónde se coloca la intraósea? Ya dijimos, en el hueso, es para administrar directamente a través de la médula, ¿sí? Y se puede colocar en húmero, en la cabeza del húmero, o bien en tibia o peroné, No ¿sí? está compartiendo pantalla, ¿eh? ¿No se está compartiendo? ¿No hay grama? Ya se corta en un minuto igual. Sí, ya se corta. Hacemos esto. Salimos y volvemos a entrar así no se nos corta el video. Dale. Dale. Volvemos. Empecé. O sea. Se me salió. ¿Estará? Les decía, se aplica en lo que es cabeza de húmero, ¿sí? En tibia, peroné generalmente, ¿sí?
de cualquiera de los laterales se aplica. Lo primero que hay que hacer es localizar, por supuesto, en el húmero, realizar la antisepsia con alguna solución antiséptica que tengamos, sea iodopovidona, sea clorhexidina, sea alcohol, sea lo que se tenga, pero hay que hacerla. Esto es una animación, al final del video hay una situación real, es cortito. Si alguien pensaba que les dolía una intravenosa, una intraósea tal vez duele un poquito más. Y acá tenemos la situación real. Con un voluntario, muy voluntario. No me voy a entender el voluntario. Se localiza, se inserta un poquito la aguja y... Ay, por estoy sufriendo yo. Les puse el audio. Es un taladro. ¿Lo escucharon? No, no se escuchó. No se escuchó. ¿No se escucha? Bueno, después le comparto el enlace del video. Es un taladro y lo van a escuchar Igual, me lo imagino. tal y como taladro. ¿Bien? Así de simple y realmente no le duele. ¿Sí? Pero no se adormece antes, o sea, la zona primero no se... No, no se anestesia. es anestesia. Ay, qué feo. qué feo. Este es el de acceso venoso, todavía no. Este es el de... Vos no, no me interesa. Ahí estamos. Este es un video de administración de inyecciones intravenosas, ¿sí? Con una 25-8, que necesitamos la jeringa siempre para cargar. Vamos a necesitar lo siguiente: una sola jeringa y 2 agujas, ¿sí? La aguja que cargamos no es la misma con la que nosotros administramos, ¿sí? Se realizan esos pequeños golpecitos para eliminar las burbujas sobrantes. Se cambia la aguja. Recuerden, puede ser cualquiera de las tres que sean 8, 25, 40 o 58. Explicarle al paciente lo que se le va a realizar. El lazo hemostático o un guante, o eso es lo que antiguamente se usaba para las gomeras, las gomas de gomera, es lo mismo. Se le pide que realice presión, ¿sí? Que abra y que cierre la mano. Si quieren, le pedimos que deje cerrada la mano. Se localiza la vena que nosotros vamos a punzar, que en este caso es la basílica. Se realiza la antisepsia y se ingresa solamente el bisel, ¿sí? Pausamos acá. Esto es el bisel, recuerden, es el corte en diagonal que tiene cualquier aguja, y el bisel tiene que estar apuntando hacia arriba, ¿sí? La parte filosa, la punta de ese diagonal, tiene que estar apuntando hacia abajo. ¿Bien? Esta camarita es la que va a retener la primera gota de sangre. Eso nos está indicando que nosotros efectivamente estamos en la vena, ¿sí? Esto es administración de medicación por vía endovenosa. Para sacar sangre es exactamente lo mismo, solamente que con la jeringa vacía, ¿sí? Entonces la técnica es la misma, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Profe, puede aceptar a los que están ahí. ¿Sí? Sí, para poner una vía también, ¿no, profesor? Exactamente. A ver si ampliamos esto. Tenemos que cargar participantes. ¿Dónde están participantes? Ahí está, sale. 2 más. Es exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Pinchamos y ahí vieron que antes de que empezó a aspirar, ¿sí? Hubo un pequeño retorno acá, ¿sí? Observen primero esto y después esto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos la primera gotita o la primera gota de sangre en este reservorio verde, ¿sí? Significa que ya estamos en vena, y ven que lo que introduce es realmente poco, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando administramos por vía endovenosa? Aspirar un poco, es decir, retraer el émbolo,
¿sí? Esta partecita blanca se llama émbolo. Tenemos que retraer un poco y aspirar un poco de sangre, ¿sí? Para efectivamente asegurarnos de que sí estamos en vena. ¿Por qué? Porque esa gotita de sangre puede ser un capilar y no una vena. Entonces, de esa forma nosotros nos aseguramos, ¿sí? Se aspira un poquito, se retira el lazo para no impedir el paso de la sangre. Y finalmente se administra. No todos los fármacos que en su ampolla dice que se administran por vía intravenosa se administran así, ojo, ¿sí? Se presiona con una gasa estéril o con un pedacito de algodón y se descarta la aguja. ¿Por qué les digo esto de que no todas se administran así? Por ejemplo, metoclopramida, ¿sí? Que es el Reliberam, sí se puede administrar vía endovenosa directa, ranitidina también, omeprazol también, y para de contar, ¿sí? Todo el resto se diluye, sea en 10 centímetros de solución fisiológica, sea que se disuelve en 100 mililitros de solución fisiológica, de dextrosa, de lo que nos digan, pero no todas se administran así en bolo directo, ¿bien? Así que ojo con eso. Sepan cómo es la técnica de administración intravenosa, pero no todos se pueden administrar así, ¿sí? Es necesario que sepan eso. Acá que teníamos, vamos a correr esto para acá abajo, y acá tenemos esto intramuscular. ¿Cómo aplicar inyecciones intramusculares? No me acuerdo cuál había elegido. Vamos a poner esto. La técnica de preparación es exactamente igual, solamente recuerden que la aguja es un poco más larga. Y ahora vamos a ver los sitios de punción, es decir, donde nosotros podemos pinchar, ¿sí? Se realiza la antisepsia. Ahí esa persona ya hizo todo mal. Todo mal. Pero lo importante de esto es la colocación, ¿sí? A 90 grados, bien recto, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué hizo todo mal. Primero, no se colocó guantes, ¿sí? Segundo, colocó solo la aguja primero. Esas son cosas que se hacen en la enfermería antigua y empírica, ¿sí? Esa enfermería que no estudiaba. Se pincha a 90 grados, ¿sí? De una forma recta, y se introduce toda la aguja, que es lo que me preguntaban hoy, ¿sí? Obviamente con la jeringa puesta. Es la cuarta parte, arriba, ¿no? Se divide en 4. Sí, ahora lo vamos a ver, los sitios de punción y cómo localizar esto. Y lo que sí hay que hacer es esto. Una vez que nosotros introducimos toda la aguja, hay que aspirar un poco, ¿bien? ¿Por qué? Si viene sangre, tenemos que retirar, ¿sí? A diferencia de la intravenosa, ¿sí? Si nosotros tenemos presencia abundante de sangre, tenemos que retirar. Fíjense cómo aspira, mete, aspira, mete, y aspira y mete, ¿sí? Eso sí hay que realizarlo, ¿por qué? Para corroborar de que estemos efectivamente en músculo y no en vena, ¿sí? Si nosotros estamos en vena acá, tenemos que retirar. ¿Por qué? Por ejemplo, recuerdan que recién les decía que esos que dicen intravenosos, no todos se pueden administrar directamente por vena. ¿Por qué? Porque hay muchas, por ejemplo, ibuprofeno, que es lo que les comentaba recién, paracetamol, diclofenac, ketorolac o cualquier AINE, se pueden administrar y la ampolla va a decir intravenoso e intramuscular, ¿sí? Para que no preste la confusión de que si lo administro así también lo puedo introducir directo por vena. No. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene más efectos adversos en vía intravenosa directa, ¿sí? Siempre se lo diluye. Entonces, ojo con eso. ¿Bien? Se presiona solamente para desparramar un poquito más el líquido que inyectamos y nada más, ¿sí? Cuando nosotros administramos inyecciones subcutáneas,
Bien, a diferencia de la intramuscular, no hay que realizar esa presión o ese movimiento, ¿sí? Esto que se está realizando acá, eso, no hay que hacerlo cuando administramos subcutáneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos producir hematomas, ¿bien? Entonces, recuerden, siempre que es subcutánea no se presiona y no se frota, solamente en intramuscular, ¿sí? Para sacar sangre venosa es lo mismo que para, la misma técnica que para administrar medicación intravenosa, y no tiene mucho que ver, pero vamos a ver cómo sacar sangre arterial ya que me apareció acá, ¿sí? ¿En qué se diferencia? La sangre arterial, nosotros vimos que, y lo vieron ustedes en anatoficio, que por vena va toda la sangre carbooxigenada directamente al corazón, y por la arteria viene sangre oxigenada que sale del corazón, ¿sí? Siempre donde tenemos una vena, al lado vamos a tener una arteria, y en este caso, ¿qué arteria es? ¿Qué arteria creen que es? Radial. Radial. ¿Por qué? Porque acá tenemos la antenita de la radio, ¿sí? El pulgar es la antena de la radio, entonces ahí tenemos la radial. Se presiona y se localiza el pulso radial, ¿sí? Esto no lo intenten en sus casas. Endovenoso sí, arterial no, ¿bien? Porque el procedimiento es distinto. Si no realizan una buena presión, le pueden romper la arteria a esa persona, pierde la mano y demás. Entonces no lo hagan, véanlo, pero no lo hagan. Si lo van a hacer es responsabilidad de ustedes, y yo ni los conozco. Se localiza el pulso, se realiza la antisepsia de la zona. Esto sí lo hace enfermería. Hay una gran dicotomía en lo puede hacer enfermería, no lo puede hacer enfermería, sí o no. ¿Qué dicen? Profe, ¿y en qué momento se necesitaría hacer esta extracción? Sangre arterial cuando necesitamos tener un correcto conteo de los gases arteriales que tiene un paciente. Es decir, cuando tenemos un paciente en asistencia ventilatoria mecánica, por ejemplo, necesitamos corroborar que los gases que tienen sangre arterial están en los parámetros correctos, ¿sí? Ven que se llenó. Y esto incluso si nosotros no presionamos el émbolo, muchas veces carga solo. ¿Por qué? Por la misma presión que ejerce la sangre. Esto es algo que lo ven en paciente crítico. Hay muchos enfermeros que no saben o no se animan a sacar sangre arterial, y la presión acá se realiza con mucha fuerza y de 3 a 5 minutos. ¿Sí? No con esa fuerza, sino con mucha más fuerza. Acá, como es un simulador, no le dan bola. Pero tiene que ser un tiempo prudencial. ¿Sí? No lo No, y ahora hagan. me encantaría saber qué pasa si se hace mal. Le Ya me asustó. producís primero un hematoma gigante y puede perder la irrigación del miembro. Es decir, la sangre venosa, la sangre arterial oxigenada que sale del corazón no le va a llegar al miembro, es decir, no le llega a la mano. Esa mano queda sin sangre oxigenada, esa mano se pierde si lo haces Pero mal. ¿en cuánto tiempo esto, profe? En un momento. Si vos no haces si vos no haces la presión correcta, además de que le producís una hemorragia. ¿Por Se qué? le revienta la arteria, ¿no? No, ¿por qué? Porque vos haces un pinchazo, ¿sí? Entonces dejás el tejido abierto, ¿sí? Estás rompiendo la piel, estás rompiendo la arteria. Si sacás y no presionás, la sangre de la arteria, como va a presión, a chorro, ¿sí? Va a salir eyectada por ese huequito y lo haces perder sangre oxigenada, una hemorragia grande, paciente shock hipovolémico. Tiene menos volumen de sangre del necesario. Por ¿Y eso. en cuánto después de la presión, o sea, eso luego se sella una vez que presionás, haces todo el procedimiento correcto, se sella? Ay, qué impresión, profe. Se genera eso que se llama hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es el reagrupamiento de las plaquetas, es decir, nosotros tenemos, supongamos que esto es la vena, y que la rompemos. La hemostasia primaria es cuando las plaquetas, ¿sí?, que van en el torrente sanguíneo se empiezan a juntar, se empiezan a reagrupar, ¿sí?,
Y la hemostasia secundaria es cuando se forma finalmente el coágulo que va a tapar esa ruptura que nosotros provocamos, ¿sí? Entonces, si nosotros no presionamos, la hemostasia primaria no va a llegar nunca a la hemostasia secundaria, es decir, nunca se va a formar el coagulito. ¿Vieron que muchas personas tienen cascaritas y se las sacan? Están haciendo lo peor que pueden hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que está protegiendo a nuestro sistema de que ingresen microorganismos. ¿Bien? Hemostasia primaria, reagrupamiento de plaquetas. Hemostasia secundaria, formación de coágulo. ¿Sí? Eso lo habrán visto ya en biología. Estábamos acá, esto ya lo vimos. Con respecto a la administración tópica, no es la mejor imagen, pero se las dejé por algo. Porque esta persona está usando guantes, ¿sí? Y es la forma correcta. En la piel del paciente o del sujeto de atención, como le dicen ustedes, no sabemos lo que puede haber. Puede estar colonizado con algo y no lo sabemos. Entonces, si no utilizamos guantes, nosotros mismos nos exponemos, ¿sí? Por más de que sea una crema superficial o una jalea superficial, utilicen guantes cuando no conocen a la persona. Si son ustedes, si es un familiar cercano y saben que no tiene nada en la piel, no es necesario, ¿bien? Con respecto a lo que es vía inhalatoria e intraocular, estos son los dispositivos que estuvimos viendo la semana pasada, y la técnica de administración realmente no tiene mucho más secreto que esto, ¿sí? Estos son los inhalatorios, donde el paciente tiene que ocluir una fosa nasal y se le pide que inspire fuerte. Esto generalmente es para pacientes ambulatorios, al igual que estos, que ya tienen los PAF en su casa, ¿sí? Recuerden que el PAF va orientado hacia abajo, por lo que estuvimos hablando de la difusión de gases y demás, ¿sí? Tiene que estar bien sellada la boca alrededor del pico del PAF, y estas son las aerocámaras que estuvimos viendo también la semana pasada, donde es este mismo PAF que se introduce acá, ¿sí? Es exactamente el mismo, pero tiene esa máscara para sellar, ¿sí? Que acá no está correctamente sellada, entonces va a haber una fuga de gases y la dosis no va a ser adecuada, ¿sí? Si utilizamos aerocámara, recuerden siempre presionar bien alrededor para que no haya fugas. Si utilizamos PAF, que envuelva bien y que inspire bien, ¿sí? Hablamos, ¿no?, del espacio muerto anatómico el otro día. No recuerdo. ¿Alguien que me diga sí o no? No me suena a ver. Creo ¿No? que no, profe. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la vía inhalatoria, particularmente en estos dos casos, ¿sí? Sea PAF o sea aerocámara, ¿sí? Nosotros en nuestro aparato respiratorio, si ya lo vieron en anatoficio, habrán visto que tenemos eso que se conoce como árbol bronquial, ¿sí? El árbol bronquial es... Los alvéolos. No, esos son los alvéolos. El árbol bronquial, los alvéolos están en los extremos del árbol bronquial, en los sacos alveolares. Nosotros tenemos tráquea, Ramificaciones. tenemos bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos terminales, sacos alveolares y adentro los alvéolos, ¿sí? ¿Por qué se llama árbol bronquial? Porque si lo das vuelta parece un árbol. Bien, ahora les muestro una imagen. Pero ¿qué pasa con eso? Vamos a mostrárselo. Intraocular, una gotita en la mucosa del ojo, nada del otro mundo, esto para mí es lo peor del mundo, peor que una intraósea. Vamos a mostrarles, ya que estamos, qué pasa con el árbol bronquial. Esto es el árbol bronquial, ¿sí? Si nosotros damos vuelta a esta imagen, parece un árbol. Tenemos el tronco, las ramas y las ramitas. Por eso solamente se llama árbol bronquial, ¿sí? Nosotros, en el aparato respiratorio, bien, lo tenemos algo así, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Todo lo que nosotros inhalamos, sea oxígeno, sea monóxido de carbono, sea algún fármaco inhalatorio, como en este caso, ¿bien? Al paciente hay que pedirle que inhale y que aguante la respiración, ¿sí? Que inhale bien profundo y que aguante la respiración. ¿Por qué? Porque el fármaco va a ingresar por acá, ¿sí? Y todo esto
se llama espacio muerto anatómico, ¿sí? ¿Qué significa? Que en todo este espacio hay una parte de ese fármaco que se va a perder. ¿Por qué? ¿Dónde empieza a adquirirse ese fármaco? Acá. ¿Bien? Cuando el fármaco o el oxígeno llega a los alvéolos, ¿sí? Ahí es donde realmente sirve. Mientras no llegue a ese espacio, se conoce como espacio muerto anatómico, ¿sí? Es decir, nosotros cuando damos una inhalación profunda, estamos metiendo oxígeno del aire ambiente, ¿sí? Se calcula que más o menos inhalamos 500 mililitros de oxígeno, ¿sí? De esos 500 mililitros, aproximadamente 150 mililitros se pierden en el espacio muerto anatómico, ¿sí? Entonces, van a llegar 350 mililitros de oxígeno a los alvéolos para producir el intercambio gaseoso, ¿sí? Ese es el espacio muerto anatómico, es donde, esa porción donde se pierde una porción de lo que nosotros inhalamos, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque cuando un paciente se hace un puff y hace y respira otra vez, lo que está haciendo es dejando todo ese fármaco en el espacio muerto anatómico, ¿sí? Entonces no va a llegar al sitio de acción y no va a cumplir su función, ¿sí? Es importante pedirle que inhale profundo, solamente por ese pequeño detalle, ¿sí? Tengan presente eso, repasen anato y fisio. Con respecto a los sitios de punción, ¿sí? Se llama sitio de punción al lugar donde vas a pinchar, ¿sí? No se le dice nunca más lugar para pinchar, sino sitio de punción. Para inyecciones subcutáneas, ¿sí? Nosotros podemos elegir cualquiera de estas, ¿bien? Podemos elegir la cara externa del muslo, de cualquiera de ambos muslos, ¿sí? Justo por debajo del trocánter. El trocánter es donde se localiza la cabeza del fémur, anatoficio. En cualquier porción del abdomen donde haya bastante tejido adiposo, no importa si la persona es flaca, ¿sí? Se puede pinchar en cualquiera de estas regiones y está bueno ir cambiando el sitio de punción, es decir, si hoy pincho acá y mañana lo tengo que volver a pinchar, pincho al lado, siempre en sentido de las agujas del reloj, así no nos perdemos, ¿bien? O sobre el músculo deltoides, también, en el tejido adiposo del músculo deltoides, ¿sí? ¿Qué se hace? Se pellizca levemente para levantar el tejido subcutáneo y pinchamos a 45 grados, ¿bien? Estos son los sitios de punción para inyecciones subcutáneas. Sepan que en cualquiera de estos lugares se puede, incluso en glúteos también. Siempre es lo mismo. Pellizcamos, levantamos un poquito el tejido adiposo y pinchamos a 45 grados, ¿sí? Con respecto a la zona de punción o al sitio de punción en inyecciones intramusculares, en el glúteo, ¿sí? Nosotros tenemos el músculo glúteo mayor y lo tenemos que dividir, ¿sí? Anatómicamente en 4, ¿sí? Todo esto es el glúteo mayor derecho, glúteo mayor izquierdo. ¿Qué tenemos que hacer? Dibujar una línea imaginaria, ¿sí? Donde dividamos el glúteo mayor en 4. ¿Y qué zona es la que nosotros vamos a punzar? Siempre va a ser la zona superior externa, es decir, arriba y afuera, arriba y afuera. ¿Bien? Entonces, todo este sitio es donde nosotros podemos pinchar, y todo este sitio es donde nosotros podemos pinchar, siempre a 90 grados, en intramuscular. ¿Bien? ¿Por qué? Siempre cuadrante superior externo, siempre arriba y hacia afuera, porque por acá viene el nervio ciático, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Si nosotros pinchamos ahí, le pinchamos un nervio y le causamos un gran problema a este paciente. Siempre cuadrante superior externo, para afuera. Si hablamos de inyección intramuscular en el brazo, el músculo de elección va a ser el deltoides, ¿sí? ¿Cómo localizamos el deltoides? Tenemos el acromión, tenemos la clavícula por encima, tenemos el músculo deltoides, ¿bien? Y este es el sitio donde nosotros vamos a punzar, lo más cercano a la cabeza del húmero también, ¿sí? En cualquiera de esta porción triangular nosotros podemos punzar también siempre a 90 grados. Tal vez no con una 58, pero sí con una 48, ¿bien? Si la persona es de contextura
predominantemente chica, podemos incluso, o un pediátrico, podemos incluso elegir una 25-8, ¿sí? Siempre va a depender de eso. A un pediátrico que le metamos una 58 lo pasamos de lado a lado, realmente. Y guarda con esto porque acá tenemos los nervios radiales, tenemos la arteria braquial, que es la que se conecta al plexo braquial, cuando doblamos el codo, que tenemos el plexo braquial ahí. Bueno, tenemos la arteria braquial, entonces guarda con eso. Seguir el trayecto, ¿sí? También anatoficio del circulatorio, ojo con eso. Siempre asegúrense de localizar primero el deltoides y buscar el sitio este triangular para punzar, ¿sí? Esto es algo que no está en la bibliografía, pero lo quería agregar, ¿sí? La administración o la colocación, porque ya que estamos hablando de administrar fármacos por vía endovenosa, no solamente lo pasamos vía endovenosa directa, como vimos recién, sino que también lo podemos pasar a través de los accesos venosos periféricos, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez el suerito, el Avocat, algo de eso? Suerito. Nombrarlo, decirlo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es importante para esto? Que ustedes nunca más llamen a esto Avocat, ¿sí? Van a escuchar que muchas personas le dicen Avocat y no es Avocat. Avocat es la marca. Es como decirle Coca-Cola a todas las gaseosas, ¿sí? Esto se llama catéter intravenoso, ¿sí? Y está compuesto por varias cosas, ¿sí? Principalmente el catéter de teflón. Todo esto, hasta acá, esta porción, que no se ve transparente, ahora les voy a mostrar uno que tengo acá. Todo esto es teflón, es una goma blandita, ¿sí? Esto es plástico, y por dentro tiene un mandril, que no es una aguja, es un mandril, ¿sí? Se llama mandril a todo aquel dispositivo metálico que vaya dentro de otro. Por ejemplo, recuerdan que la sonda K108 para alimentación enteral tenía la sonda flexible y por dentro tenía un mandril metálico, una guía metálica. Bien, esto se llama igual, se llama mandril. También tiene un bisel igual a las agujas que vimos recién, y para colocarlo también el bisel va hacia arriba, ¿sí? Acá tenemos una camarita receptora que este mandril va a culminar acá, ¿sí? Entonces cuando nosotros pinchamos, ¿sí? Introducimos todo el mandril, introducimos una partecita del teflón, la sangre viene por el mandril, pasa por este reservorio y se va a depositar acá, ¿sí? Esto es una especie de capuchón que se puede sacar, pero no lo tienen que sacar, ¿sí? En este capuchón es donde se va a recolectar la sangre, ¿sí? Vieron que recién en la intravenosa cuando pinchaba se llenaba esta porción verde, ¿sí? Bueno, acá en los catéteres intravenosos no se llena esto, sino que se llena esto. Cuando nosotros vemos sangre acá, es que efectivamente estamos en vena. Cuando hablamos de aguja, la sangre la tenemos que ver en esta porción, ¿sí? Estos son los distintos catéteres que ustedes se van a encontrar. Hay catéteres más chiquitos para pediátricos y de otras contexturas, ¿sí? Y estos catéteres, a diferencia de las agujas, tiene un solo valor. Es decir, tenemos calibre 14, calibre 16, calibre 18, calibre 20, calibre 22 y calibre 24, ¿sí? A número más grande, el catéter es más chico. A número más chico, el catéter es más grande, ¿sí? Cada uno de estos catéteres va a tener un uso en particular. Por ejemplo, nosotros vamos a, primero, como ya vimos, colocar el lazo o hacer presión o un guante para que la vena salte, ¿sí? Y según el calibre, según el grosor de la vena, nosotros vamos a seleccionar alguno, ¿bien? ¿Por qué? Si es un paciente en quimioterapia, vamos a empezar por el más chiquito y vamos a ir aumentando, ¿bien? Si un paciente, por ejemplo, necesita transfusión de sangre o que se le pase mucho volumen de líquido, siempre vamos a optar por el más chico, perdón, por el más grande, ¿sí? Que es el número más chico. Si al paciente le tenemos que administrar antibióticos, siempre vamos a optar por los calibres más grandes, que son estos 3, ¿sí? Siempre vamos a empezar del más grande y vamos a ir
disminuyendo según la disponibilidad de esa vena que nosotros tengamos. ¿Bien? Si el paciente ingresa para administrarle solamente una medicación y se va, vamos a colocarle uno chiquito para no hacerle doler tanto. ¿Se entiende? Siempre va a depender de lo que nosotros tengamos que administrar, del tiempo que vaya a estar ese paciente internado, ¿sí? Y de las posibilidades de venas que tengamos. Entonces, de eso va a depender que ustedes palpen primero la vena y decidan qué calibre de catéter quieren utilizar. ¿Sí? Práctica y solo práctica. La técnica de colocación de catéteres es exactamente igual a la de la colocación o extracción de sangre venosa. ¿Sí? Acá tenemos un video con los materiales necesarios. Sí, ¿no? Ahí va. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Sí? Al paciente, por supuesto, jeringas, agujas, en caso de que necesitemos cargar sangre, alguna ampollita de solución fisiológica, por lo menos para purgar después, no importa ahora, guantes, necesariamente, antiparras o máscara facial como protección ocular, un descartador de cortos punzantes, solución alcohólica o solución antiséptica, la que tengamos, apósito transparente para cubrir o cinta, ¿sí? Bolsa roja para descartar después la jeringa con material patológico, gasas estériles o algodón para realizar la antisepsia, y los catéteres de distintos calibres. ¿Sí? Ven que acá tenemos similares a los que ya estuvimos viendo, tal vez 2 de cada uno, porque no siempre pasa que podemos pinchar de una, ¿sí? No siempre la embocamos de una, la solución que vayamos a administrar y la guía de suero. ¿Sí? Ahora vamos a ver que también podemos utilizar prolongadores, llaves de 3 vías y demás. ¿Sí? Esos son los materiales. Acá se los presenta. Técnica de higiene de manos, según la Organización Mundial de la Salud, no lavarnos las manos así como así. Elegir el sitio de punción que quisiéramos. Venas basílicas o cefálicas son de preferencia porque son las de mayor calibre. Recuerden esto, voy a sonar reiterativo, pero repasen anatomía. ¿Sí? El lazo hemostático o un guante, y presten atención a esto. El nudo que se utiliza no es ciego, ¿sí? Sino que se utiliza en forma de nudo como de zapatilla, para que después simplemente con estirar de una tirita podemos desatarlo. Si nosotros hacemos un nudo cerrado va a ser más difícil después. ¿Sí? Venas basílica y cefálica se encuentran en esta porción, ¿sí? E incluso tienen sus ramificaciones. Repasen anatomía porque toda la anatomía siempre es igual. Si no pueden palpar la vena, por anatomía lo sacan, ¿sí? Al igual que sangre arterial. Nuevamente, técnica de higiene de manos. Este video se los voy a compartir. Se selecciona el sitio de punción y se realiza la antisepsia de la zona. ¿Sí? Pausamos ahí. Bisel para arriba, ven que el corte en diagonal apunta hacia abajo. Bisel para arriba, tenemos el mandril y el teflón empieza acá. ¿Sí? Con el bisel para arriba y en la misma posición que para sacar sangre intravenosa, ahora vamos Cintia, o para administrar la medicación, ¿sí? Se pinche de igual forma. Sí, Cintia, te escucho. Te escucho, Cintia. No, profe, fue sin querer, disculpe. Ah, no hay drama. Ven que, a diferencia de la aguja en la introducción para sacar sangre o para pasar intravenosa, se llenaba acá, ¿sí? Ahora el reservorio se carga acá, que es el capuchón que yo les comentaba recién. ¿Sí? Esa es la diferencia en un acceso venoso periférico. Una vez que ese capuchón acá se llena de sangre, si nosotros lo tenemos que dejar descubierto para nosotros, para verlo, ¿sí? Una vez que se llena de sangre, ¿qué se hace? El mandril, ¿sí? Que sería todo el dispositivo, se lo deja quieto, y lo que hay que introducir es esta porción rosa, lo tenemos que deslizar hacia la vena, ¿sí? De esta forma. ¿Ven?
cómo, fíjense esta porción del teflón, cómo se empieza a llenar de sangre. Ahí. Y una vez que introducimos todo el teflón y dejamos el catéter al límite con la piel, retiramos el mandril. ¿Sí? Ese es uno de los grandes conflictos que tienen muchos, porque primero retiran el mandril, no desparramaron, no introdujeron bastante bien el teflón. ¿Sí? ¿Por qué es un problema? Porque este mandril nos sirve de guía. ¿Sí? Si nosotros en este momento lo dejamos quieto, ¿sí? Si ahí lo dejamos quieto nos va a servir como guía, porque nos está indicando que todavía estamos en vena. ¿Bien? Entonces dejamos esto quieto y esto es lo que desplazamos. Una vez que lo tenemos ahí, retiramos, sin sacar del todo, aflojamos el lazo, realizamos una presión fuerte y retiramos el mandril para descartarlo. ¿Sí? Este video se lo voy a dejar, mírenlo muchas veces. Se conecta la solución que vamos a administrar y se inicia el goteo. ¿Sí? Como les decía, esto no está en la bibliografía, pero yo lo considero necesario. Se coloca el apósito transparente. No se le dice Tegaderm, si alguien lo conoce así, porque Tegaderm es la marca. ¿Sí? Se coloca y fin del asunto, higiene de manos. Bien. Hacemos esto. Ya se va a cortar, salimos y volvemos a ingresar 5 minutos más y son libres. Recién Gabriela me preguntaba cómo hacemos para que la sangre no salga una vez que nosotros sacamos el mandril. Yo acá tengo un catéter, ¿sí? De estos de administración de fármacos para colocar un acceso venoso periférico. No es más vía, no es más suero, es acceso venoso periférico. ¿Sí? Esto se encuentra así adentro de la bolsita. Nosotros tenemos un capuchón plástico, que es el que vamos a dejar de lado, y tenemos lo que es el catéter propiamente dicho. ¿Sí? Esta es la parte que se desliza, y acá tenemos el mandril, la aguja, ¿sí? Tienen el bisel, si no lo llegan a ver, no importa, Google, ahí se ve el bisel, viene en diagonal, ¿sí? Esto tiene que ir apuntado hacia arriba. Este es el teflón propiamente dicho, el catéter, que es lo que va a quedar dentro de la vena, ven que es flexible, y esto es lo que pasa si se lo coloca en el pliegue del codo. ¿Sí? El paciente dobla el brazo, se dobla el catéter y no pasa la medicación. ¿Bien? Entonces, esto es cómo está compuesto un catéter. Acá tenemos el capuchoncito que yo les decía que se saca, que no es necesario que lo saquen, pero acá es donde se encuentra la cámara de aire que va a contener la sangre. Es esto. ¿Sí? Y este capuchón justamente lo que hace es dejar ese espacio libre para que se llene acá de sangre. Ahí. ¿Bien? Y Gabriela me preguntaba, ¿qué pasa, cómo hacemos para que la sangre no salga una vez que nosotros retiramos hacemos progresar el teflón y sacamos el mandril? Justamente porque el mandril lo que va a hacer es estar tapando todo el interior del teflón. ¿Sí? Y en este extremo nosotros lo tenemos con el capuchón. Si nosotros tenemos esto así, pero sacamos el capuchón, sí va a salir sangre. ¿Bien? Hasta el momento en que nosotros lo tengamos ahí al borde, la sangre no va a salir. ¿Sí? Una vez que sacamos el lazo, y que esto ya lo introdujimos hasta ahí, ¿sí? Que sería el borde de la piel del paciente, retiramos el lazo y realizamos presión. ¿Dónde? Una vez que termina el catéter. Todo esto. Entonces, acá es donde presionamos fuerte. ¿Sí? No se presiona acá, porque si presionamos acá, no vamos a estar haciendo nada. Lo que nosotros tenemos que ocluir es el paso de la sangre de la vena hacia este teflón. Entonces, ¿dónde vamos a presionar? Justo donde termina el catéter. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a saber? Estudiándolo. Tenemos que agarrar cada catéter, ver más o menos cuánto mide y después calcular que cuando termina ahí tenemos que presionar. ¿Sí? Presionamos, retiramos el mandril, lo descartamos en el descartador de cortopunzantes, conectamos la solución y podemos soltar el paso de la sangre. ¿Se entendió? Perfecto.
¿Por qué les decía que esto es importante? Porque la Sí, semana sí, que viene profesor. vamos a empezar con cálculo de dosis, ¿sí? Y la próxima semana con cálculo de goteo. Y para que tengan una idea de qué es, dónde se calcula el goteo o de qué corno es una dosis, más o menos tenían una idea referida a esto. ¿Bien? Bueno, se hizo la hora. Los libero, nos vemos la semana que viene. 15:30 vamos a empezar puntual, así damos todo el tiempo a las dudas necesarias. Y tengan el anotador a mano, ¿sí? Así vamos trabajando juntos eso. ¿Bien? Ok. Perfecto. Chicos, chicas, Bueno, éxitos. hasta luego. Profe. Buenas tardes.